está con nosotros don Jorge Richter, candidato a la vicepresidencia por Morena. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Jorge. Escuchó la última parte, seguro. ¿Qué le parece la evaluación del analista? ¿Cómo está, Tufi? Un saludo cordial para toda Santa Cruz. Yo también tengo dos criterios ahí respecto de la evaluación de Claudia. No es posible establecer un cronograma de cómo vas a llevar adelante un ajuste en lo que hace al déficit fiscal, por ejemplo, o cómo vas a implementar el tipo de cambio cuando tienes un conjunto de factores que están profundamente desordenados, algunos que van a llevar un tiempo, porque yo ya tengo una experiencia en esto. Tú señalas y dices 90 días, 6 meses, y después los factores que te determinan o te condicionan te impiden avanzar en ese mismo tiempo y viene la crítica de manera inmediata. 1. 2. No desdeñaría, como lo hace Claudia de alguna manera, o no soslayaría, si tú quieres, el tema de la búsqueda de consensos, porque esa es la metodología. Esta es una sociedad confrontada, polarizada, fuertemente polarizada, donde está marcada por la intolerancia política y, en consecuencia, tú planteas una política de privatización, enseguida tienes a alguien que se opone a aquello. Planteas una política de preservación de las empresas estatales, alguien que se opone a aquello. Entonces, el arte está, para lo que viene dada la complejidad del país, el arte está en poder hilvanar acuerdos y consensos para establecer políticas de largo aliento. Si no, después no vas a tener ni siquiera posibilidades de poder implementar reformas económicas. Jorge, bueno, ya escuchó en la evaluación, lo ha mencionado como uno de los dos más destacados, José Luis Lupo, y él ya ha mencionado 3 que le parece que tuvieron debilidad. ¿Coincide o no coincide? Yo veo, Tufi, sin tratar de querer buscar una crítica forzada, lo que no encuentro en las distintas candidaturas es que tú les preguntes y les dices cómo van a resolver la cuestión de las reservas internacionales, de las divisas. Y sí, efectivamente, le dan muchísimas vueltas. Hay algunos que dicen, el señor Medrano, por ejemplo, dice, vamos a trabajar para que los dólares lleguen inmediatamente. ¿Inmediatamente cómo? ¿Qué acción puntual y específica? Nosotros mencionamos allí que si tenemos hoy día 3.300 millones de dólares que gastamos y dejamos fuera yacimientos del negocio de la importación de combustible, allí se van a ahorrar 2.700 millones. Esos 2.700 millones en parte van a ir al Fondo de Estabilización y a las reservas. Que ellos nos digan cómo lo van a hacer. Nosotros está muy claro cómo lo vamos a hacer. Si sale yacimientos de la comercialización de combustibles. Exactamente. ¿Quién lo va a hacer, Jorge? Esa labor de importación va a pasar a los sectores privados. Los sectores privados tienen dólares, los sectores sobre todo de los exportadores han mostrado predisposición de entrar a este negocio de la importación. De hecho, algunos, con todos los esfuerzos que hoy en día requiere, esfuerzos burocráticos, lo están intentando hacer. Si el gobierno no lo han resuelto, si no... Pero nosotros tenemos otra visión. Si se traslada hacia el sector privado, esto va a ser rápido, va a ser ágil, va a ser desburocratizado. ¿No encarece? ¿Ya no se levanta la subvención? Ya está encarecido. Ajá. Ya está encarecido. Los precios ya han sido trasladados a los productos. Ahí tienes la inflación. Entonces, por supuesto que hay que ir bajando la subvención de una manera rápida en el tema de diésel y gasolinas caras. Si nosotros bajamos esa subvención, vamos a disminuir, esto también va para Claudia, el 50% del déficit fiscal aproximadamente. Estos son alrededor de 4,5 puntos del déficit fiscal, que está ligeramente por encima del 10. La suspensión de la subvención que implica 240 millones de dólares por mes, ¿no? Queda una parte también, queda una parte de las gasolinas, de la gasolina común, la de 3,74 bolivianos. Esa se va a mantener durante un tiempo porque tenemos que alivianar el impacto en la inflación. ¿Qué hacemos acá entonces, Tufi? Permíteme esto. Una vez que ahorramos esa cantidad de dinero para el Estado, 2.700 millones, no es poco. Por supuesto que no es poco. Al año
vamos a aumentar las reservas del Estado. Si aumentamos las reservas del Estado, el otro punto que le preocupa a Claudia, hay que tener divisas en el Banco Central para poder lograr establecer una política cambiaria, ya sea de cambio fijo o sea de cambio flotante. En cualquiera de los dos casos necesitas defender tu tipo de cambio, y se defiende ¿con qué? Con dólares en el Banco Central. Esto es lo que nosotros hemos propuesto hoy día. Creo que eso está claro. Dime tú, Tufi, que estabas ahí, si alguien ha planteado cómo va a levantar las reservas internacionales. Ahora, insistiendo con la subvención a los combustibles, que es muy sensible, gradual, al momento que asuman, o cómo se aplicaría. Hay quienes están diciendo, no, selectivamente, primero los vehículos de alta gama, es el caso de la candidata pero esa no es una política de Estado. Una política de Estado está en que tomes una decisión. Diésel, 100% fuera de manos de yacimientos. ¿Incluyendo transporte? Absolutamente, 100%, número uno. Para que el transporte no afecte a la gente, se va a paliar con un bono solidario de transporte. Ahí van a ir parte de los recursos que tiene el Estado. ¿Ha calculado cuánto? Hemos calculado que alrededor de 500 millones de dólares, de los 3.300, 500 millones de dólares van a estar para gasolina, número uno, y alrededor de 450 millones para bono solidario. ¿Ese bono se lo entrega al viajero o a quién? Ese bono se lo va a entregar a la gente, directamente a la gente. No va a pasar por manos de otros intermediarios, porque ahí tenemos siempre un problema. Eso va a ser directo a la gente. Esto que le acabo de decir, alrededor de 400... ¿De manera global, pero individualmente? No. Hoy en día ahí tienes unas cifras que son globales. El detalle... La implementación de esto, ¿qué requiere, Tufi? Requiere una normativa. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando alguien decía en el foro el día de hoy, hay que aperturar rápidamente el acceso a que los privados puedan traer combustible, y creo que el candidato ADN decía, traen inmediatamente el día de mañana. ¿Cómo el día de mañana? ¿Dónde vas a almacenar? ¿En la piscina de la casa de alguien? No, necesitas almacenaje, y el almacenaje está en manos ¿de quién? De yacimientos. Hay que cambiar ahí una normativa que garantice y certifique seguridad de que tu combustible no va a ser tratado de forma extraña. Ahora, con ese planteamiento, Jorge, ¿cuál va a ser el rol de yacimientos en todo caso? Hay quienes van a decir se está porque está privatizando. Porque yacimientos, no estamos privatizando yacimientos, porque yacimientos tienen que tener un rol de ¿qué? Exploración, explotación. Perfecto. Y esto tiene que ser importante, asociado, ahí también hay una visión distinta, asociado a empresas con el know-how suficiente, con incentivos fiscales, con incentivos impositivos también, para que podamos traer ¿qué? Inversión extranjera. No tenemos inversión extranjera, la realidad nos dice, Tufi, que no vamos a lograr iniciar los proyectos de exploración. ¿Cuánto vale un pozo de exploración? 100 millones de dólares. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos pozos se recomiendan al año para poder encontrar un campo importante? Se recomiendan 25. Estamos hablando de 2.500 millones de dólares. ¿Lo puede hacer Yacimientos? ¿El Estado boliviano? Definitivamente no. Entonces, ese va a ser el rol de Yacimientos, y se tiene que convertir en una empresa que pueda cotizar en la bolsa para traer y generar inversiones de afuera. Esto también es importante. Hoy día está absolutamente limitada. ¿Y qué hay que hacer para que esto sea posible? Hay que modificar toda la normativa legal, y hay que encontrar una forma jurídica que nos permita agilizar aquello, mientras también se va a reformar la Constitución para ello. ¿Reformar la Constitución cómo? ¿Vía Asamblea Constituyente o reforma parcial? La Asamblea Constituyente es para reforma plena de la Constitución. Claro. Es parcial, decir, entonces, sería. cuando se reforman las bases fundamentales del Estado, es constituyente. Esto es parcial. Parcial, vía Asamblea. Pero se requieren 2/3. Se requieren 2/3 y después ratificación en referéndum. Si los 2/3 no se construyen con consenso, no vamos a poder avanzar. Eso a mí me gustaría decirle a Claudia, porque es absolutamente necesario el consenso. Y en ese sentido el vicepresidente del Estado va a ser clave, ¿no? El presidente de la Asamblea.
para construir esos consensos? Durante todo el tiempo, durante todo el tiempo de gobierno, del próximo periodo de gobierno, la vicepresidencia, en función del liderazgo de quien la ocupe allí, pues va a tener que ser el centro de convergencia del diálogo, de la discusión profunda y de la generación de consenso. Solo algo, Tufi, muy rápido. Si el día de hoy encontramos, de ¿cuántos éramos? ¿5, 6 hoy día? 5 candidatos. Si de 5, 3 candidatos se han dado a la tarea de hablar de narcotraficantes, delincuentes, corruptos, que hay que encarcelarlos, que hay que meterlos presos, ¿cómo usted después va a ser la persona que genera consenso? Dígame eso. Pero también no está entrando en un escenario de perdón judicial a personas que probablemente están cometiendo delitos. Pero ese es otro escenario. Sí. Usted puede implementar, que es lo que el Estado tiene que hacer, implementar el debido proceso y el derecho a la defensa de todos los bolivianos, de todos. Esto vale también para el señor Evo Morales, de todos. Pero si en el primer inicio yo ya tengo un adjetivo para referirme a usted, Tufi, después no lo voy a llamar a la mesa sonriente para decir tenemos que ponernos de acuerdo. Hay que tener consideración y hay que saber cuál es la naturaleza del consenso. Una cosa es que electoreramente, no electoralmente, electoreramente quieran aparecer muy efusivos para ver si eso les reditúa unos votos, pero después se encuentra uno con la realidad. ¿A quién de los 5 vio así hoy día? No, a los tres. ¿Cómo no? El señor José Luis Lupo con menos intensidad, el señor Medrano intensamente y el señor Núñez del Prado, pero desbordado. Entonces eso, yo ya me los imaginaba después a ellos como vicepresidentes, con qué rostro van a llamar al diálogo. El vicepresidente tiene que ser un hombre de diálogo, no se despersonaliza, pero tiene que mantener las formas para poder construir diálogo. Ahí quiero rescatar un punto que usted en algún momento opinó, Jorge, sobre el rol del vicepresidente, ahora que es candidato. En su momento lo cuestionó. ¿Cuestionó a la persona o cuestionó la institución? El cargo? No, la institución. ¿Y por qué ahora usted postula a vicepresidente? Esto es más o menos como decir, el doctor Rodríguez Belcé debe ser uno de los mayores críticos que tiene el país sobre el sistema judicial, sobre su funcionamiento, su transparencia, etcétera. ¿Eso que lo invalida a ser ministro de Justicia? No, porque él conoce los problemas de la justicia, Tufi. Yo conozco perfectamente bien cómo funciona la vicepresidencia. Tiene 5 atribuciones dadas por la Constitución Política del Estado que unos dicen son fundamentales. No es real. Son de acompañamiento, son de coordinación, no son fundamentales. Va al gabinete pero no firma decretos. O sea, es una revisión de su rol, no una eliminación del cargo, lo que usted planteó antes. Yo entiendo que deberíamos transformar profundamente la vicepresidencia para convertirla en una suerte de jefatura de gabinete transversal a todo el Poder Ejecutivo, de forma tal de que pueda resolver sobre todo la problemática y la conflictividad del país. ¿Eso implica también un cambio constitucional? Totalmente, no, totalmente. Por eso la llegada de un vicepresidente, si la gente lo permitiese, no cambia automáticamente las atribuciones dadas por Constitución. Lo que sí va a cambiar, en ese caso de que la gente confiara, es el liderazgo que uno le puede imprimir a la vicepresidencia. Pero en gran medida el vicepresidente está sujeto a que le deleguen poder, como ocurrió con Álvaro García. Sí, ¿no se convertirá en una entidad superpoderosa tan competitiva como con la presidencia? Se tiene que convertir, es que es miembro del Poder Ejecutivo, fíjese usted, es miembro del Poder Ejecutivo y también del Legislativo. Y concesivamente le han otorgado que sea, sin que lo diga, sin que lo mencione como parte del Poder Legislativo, le han otorgado que sea presidente nato de la Asamblea, para que no sea decorativa. Pero en los hechos reales, siendo del Ejecutivo, tiene que tener valor y coadyuvar verdaderamente al presidente. Jorge, ¿cómo está la situación de acuerdo a las encuestas hasta hoy? Podríamos tener un próximo parlamento con 6 fuerzas políticas dispersas. ¿O usted cree que puede cambiar ese escenario a 33 días o 32 días de la elección presidencial? ¿Eso implicaría alianzas previas al 17 de agosto? ¿O cómo lo ve? Es arriesgado dar una opinión allí sin la posibilidad enorme de equivocarse, pero en los hechos reales, de los dos lados, de la derecha y de la izquierda del país, están observando de reojo que así como están dadas las condiciones hoy día, no alcanza, ¿no? Por supuesto que la izquierda seguro con mayor preocupación porque los porcentajes no son... ¿El problema es mayor en la izquierda que en la derecha? Según lo que muestran las encuestas, pero
hay un convencimiento inclusive en los sectores de la derecha, Tufi, de que el voto oculto y el voto indeciso, ese es un voto de la izquierda. Entonces... ¿En su lectura usted coincide de que el nulo y el indeciso es de izquierda? Y el voto oculto. El oculto. El oculto en las encuestas, totalmente. O sea, 32% más o menos entre blanco, nulo e indeciso. Hay que saber que el voto de la izquierda, voto fidelizado, está en alrededor del 45-47%. Ese es el voto de la izquierda, pero en unidad. Hoy no está en unidad. Hoy está Evo Morales por un lado y el resto por otro lado. Si eso encuentra un cauce común, esa elección es por encima del 40%. Pero hoy en día, como alguien me comentaba después del evento, me dicen, la gente va a terminar votando, la gente que siempre fue del Bloque Popular, va a terminar votando por el ganador del Bloque Popular. Esto es lo que van a hacer, independientemente si están distanciados o no. Y ¿En la segunda vuelta? En la primera vuelta. ¿Y eso qué significa? Eso significa una fortaleza que no está percibida por las encuestas como sucedió el año 2020. ¿Y alcanza para ganar a la izquierda en primera vuelta lo que usted lee en las encuestas? Posiblemente habrá que ver si alcanza para ganar o no. Hay que ver también lo que hace Evo. ¿O para ser segundo? Segundo sin lugar a dudas, ¿sí? Pero hay que ver lo que hace Evo Morales también en la etapa final. Esto significa los últimos 10 días antes o previos al 17 de agosto. Eso hay que observarlo porque él tiene cautivamente alrededor de 1.500.000 votos que le responden orgánicamente. ¿Cómo se puede demostrar eso, Jorge? Que tiene 1.500.000 votos. Porque Evo Morales en los peores momentos, llámese el referéndum del 16, sí, del sí, del no, y después el año 19, que fue una elección con absolutamente todo el humor social en contra, el hombre saca un promedio de 46-47%. Ya no había más que decirle. Eso se llama voto fidelizado, que es todavía una categoría por encima del voto duro. Eso no se mueve. Hoy no es el mismo escenario porque se ha desmembrado el bloque social popular. Pero hay que observar si un gesto de sobrevivencia señala y dice: tenemos que conformar una unidad, así sea de coyuntura y electoral, y allí se aglutinan las fuerzas. Si eso ocurriese, no se va a ir al 47%, pero sí 35% para arriba es absolutamente posible. Eso me da pie a preguntarle las versiones que hay de un preacuerdo, la han desmentido en Morena, un preacuerdo con Evo Morales de Morena. Se sigue pensando que la apuesta de Evo Morales es Morena, ya que Pambol no está habilitado, o UCS. ¿Definitivamente hay o no esos diálogos, Jorge? Se ha mencionado a Ernesto Machicao, que es uno de sus dirigentes de Morena, que habría negociado ya 50 personas en la lista de Morena que forman parte del levismo. Lo que hay que mirar es cómo es la fragmentación del bloque popular. Es una familia, Tufi. Todos han sido, hace 5 años atrás, caminaban juntos de la mano con un mismo objetivo. El 2020 estaban todos juntos. Hoy están en distintos espacios, pero no son... filosóficamente, para graficarlo así, no son distintos, no son contrarios, no tienen pensamientos que los enfrenten. Pueden estar unos en Morena, otros con Andrónico, otros con Castillo, y no se sienten distanciados. Hay heridas de ofensas personales, pero no de pensamiento. Entonces, los compañeros circulan y ven dónde acomodarse, como pasa en la derecha también, pero acá llama mucho más la atención porque hay una mirada muy puntual sobre aquello, pero arman sus carpetas, por graficarlo así, arman sus carpetas para intentar ser candidatos y las llevan a los 3 lugares, a ver dónde se pueden ir acomodando. Entonces, ¿ustedes han recibido ya? ¿No? Se recibe todo el tiempo. ¿Cuántos en el caso de Morena? No, es que como uno dice, no, este es evista, este es androniquista. No hay perfil para eso. No hay perfil, es gente de base. Es gente de base. Ahora, si usted dice, lo encontramos aquí a Leonardo Loza, eso ya tiene otra característica. Pero no hay perfil para que uno pueda decir es de Castillo, es de Andrónico, es de Morena, es de Evo Morales.
eso no se puede percibir de que todos son de un color o de otro. No, eso no funciona de esa manera. Usted en el análisis como Pero lo que no hay es una conversación directa de Eva y de decir acá hacemos un acuerdo, nos repartimos esto. Eso no existe, eso es lo que dice el comunicado. ¿Va a terminar desde su lectura Evo Morales consiguiendo ubicar gente del levismo en algunas listas, sean de Morena, de UCS, para, por supuesto, tener una acción política en el próximo Parlamento? Es que si eso me lo preguntara como analista, y los analistas no lo dicen y no perciben lo que hace Evo Morales. Yo veo que algunos dicen que llega el final de Evo Morales y no se están imaginando lo que ahí delante de ellos se está construyendo. No estoy en rol de analista, pero yo solo diría lo siguiente: no crean que no va a tener el hombre bancada inclusive por fuera del bloque popular. ¿Así? ¿En la oposición, entre comillas? Claro. Es muy hábil políticamente. Tienen que los que se dedican a seguir la trazabilidad de lo que hace Evo Morales, pues tienen que ser más acuciosos. Bueno, Jorge, yo sé que... Hay asambleístas en estructuras que no son del bloque popular. Yo sé que tal vez no le va a parecer hablar del tema, pero usted ha hablado con Evo Morales, por lo menos en un medio lo dijo, ¿no? Para que nos pueda explicar de qué habló, o si Eva Copa lo ha hecho, si es usted el interlocutor en Morena. No soy yo, pero hubo una conversación facilitada por un amigo que estábamos nosotros reunidos. Llamó Evo Morales a ese teléfono y le dijo: te va a saludar Jorge Richter, y ahí tuvimos una conversación. ¿Y esa conversación ha sido cordial? ¿Ha sido de oferta? No, esa conversación ha sido absolutamente personal, no ha sido corta, ha sido bastante prolongada, pero absolutamente personal, con inclusive algunos señalamientos de su parte, de la mía, respecto de lo que hemos hecho en política en este tiempo y en el tiempo pasado. No ha sido una conversación fácil. ¿Cómo quedó después Evo Morales no es un hombre que deja pasivamente que le digan algo, pero yo tampoco. Entonces la conversación ha tenido, con respeto, sin adjetivos, pero la conversación ha tenido su tono fuerte. ¿Se ha restablecido una relación que por ahí estaba cortada con él? Yo no tengo una relación en lo personal, y Tufi, y esto le dije sí a Evo Morales, yo miro los procesos. A mí me interesan los procesos, no me interesan las personas. Si es la democracia, como el 2020, yo me he comprometido con ese proceso porque creo en algo, bien, mal, equivocado, me pueden decir que estaba errado, lo que se quiera, pero yo me comprometí con un proceso el 2020, perfecto. La vocería también fue un proceso. Creo que el Estado plurinacional no puede ser erradicado como mucha gente piensa, porque es una construcción sociopolítica de este Estado. Entonces, él sabe que yo he tenido posturas donde digo, no corresponde ya que se reelija, que vuelva a ser candidato. Pero hay que mirar el proceso. ¿El proceso cuál es? El Estado plurinacional, los derechos, que la sociedad pueda convivir. ¿Él acepta ese desprendimiento? Él tiene... ¿O no lo acepta? Por su sonrisa. Él tiene ahí su criterio. Está mucho más personalizado el proceso, en su entender, en su persona, antes que en una construcción colectiva. Lo colectivo tiene que acompañarlo a él, ese es su pensamiento. Yo tengo una idea distinta. Creo que lo colectivo se tiene que priorizar y la personificación es circunstancial, siempre. Jorge, usted ha mencionado de alguna manera encuestas, y en las encuestas Morena aparece casi en una intención de voto residual, muy abajo. Sí. ¿Esa situación puede ser revertida a 30 días de la campaña, o ha considerado Morena, en honor a no dispersar el voto de la izquierda, bajarse de esta campaña? Lo primero, hay que saber por qué está Morena en esa situación. Hay un fuego cruzado y misericordia entre el expresidente y el presidente actual, que ha centralizado a Morena, porque ahí hay la posibilidad de querer usar la estructura, de querer usar los espacios todavía libres o disponibles para ir a la asamblea, etcétera, los reemplazos. Y el fuego cruzado está entre uno que no quiere que Evo Morales tenga ningún resquicio de nada, y el otro que quiere hacer de Morena el último espacio para poder tener una presencia de orden política personal.
En ese sentido, Morena está en medio de ese fuego y ese fuego, sin lugar a dudas, es un factor de anclaje para que no pueda la campaña electoral traccionar debidamente. Presionan de un lado, presionan del otro, no le dejan el teléfono en paz, lo convocan, lo llaman, entonces es muy difícil así. En ese sentido, les reitero, si llegan cerca de la elección con una intención de voto muy residual como está ahora, ¿han pensado bajarse para articular una alianza un poco con mayores posibilidades? Dos cosas diríamos en eso. Lo primero es que la gente que piensa que se suma a una campaña electoral y tiene que ganar y cree que eso es posible, pues no comprende la historia de los procesos electorales. Nadie gana en la primera vez que se presenta, salvo Arce, que fue una situación diferenciada. Inclusive Evo Morales perdió la primera vez que se presentó el año 2002. Entonces es un proceso y lo importante del proceso es poderle decir a los bolivianos, saben que hay un país que enfrenta estos peligros y que hay estas soluciones. Y eso gradualmente es también un proceso de convencimiento para la gente. Pero Jorge, como están ahora a 33 días, pueden perder la sigla. Sí, a lo Sí. siguiente, si logramos implementar la campaña, no se pierde la sigla. Pero lo otro, si hay un marco de construcción de unidad, que es lo aconsejable y lo que debería haber, pues entonces ahí Morena también va a pensar quién debería ser la persona o las personas que puedan encarar aquello. Eso, ¿no?, abre la posibilidad de bajarse. Siempre está más que decir de bajarse, de construcción de unidad y de una fuerza. Lo está diciendo más elegantemente. Y de una fuerza electoral. Sí. En el lado de la derecha, sí, si ellos vieran que se construye esta fuerza electoral desde la izquierda, no tenga duda usted, Tufí, que mañana lo hacen bajar a Reyes Villa, a Rodrigo Paz, y estarían disputando entre Samuel y Tuto a ver quién se baja. O sea que podemos estar cerca de la elección con otro cambio de tablero electoral. Yo diría que por las características de este proceso electoral no hay nada dicho y que nadie imagine que el 2 o el 3 o el 6 de agosto ya está todo señalado. Por eso los que dicen el próximo presidente será así o esta persona tienen una ansiedad, es entendible, pero no conocen lo que está sucediendo verdaderamente. Jorge, el riesgo de que las elecciones sufran violencia, un boicot, quema de ánforas, se ha mencionado. ¿Usted ve ese riesgo? Y me le refiero que proviene inicialmente de sectores evistas que se reunieron el fin de semana en una ampliada. No tienen fuerza para poder hacer aquello, salvo en la región en la cual están hoy en día insertos. Esto es el trópico de Cochabamba y nada más. El Estado tiene que tener presencia para aquello. Pero tengo, Tufí, no me pregunte más por favor, tengo la sensación de que hay algunos que no tienen ganas de llegar al proceso electoral. ¿Pero de ese bloque o de dónde? Están dispersos por todos lados. Hay algunos que no tienen ganas de llegar en este momento al proceso. ¿Y qué hay que hacer con ellos, Jorge? Porque se plantea el país requiere una detención, inclusive algunos de los que están amenazando. El país tiene que resolver sus problemas más complejos siempre en democracia. El proceso electoral es una válvula de escape para esta situación de crisis. No vamos a resolver así como están planteadas las cosas, Tufí, no se va a resolver la crisis con la elección del próximo presidente, por lo que se escucha a quienes tienen posibilidad de llegar a la primera magistratura. Pero es un espacio de contención. Después el país va a volver otra vez a descomponer su paciencia, que está en función de la crisis económica, de la intolerancia, de la disputa del poder, que va a ser muy, muy fuerte y muy agria, muy áspera. Pero durante ese gobierno nuevo, empezando con ese gobierno, pero va a llegar el proceso electoral subnacional. Eso va nuevamente a calmar las expectativas, porque la gente se acomoda en el poder. Pero la crisis real de Bolivia viene a partir de los meses de junio del 2026 en adelante. Si no se tiene allí capacidad para implementar una ingeniería política de alta gobernabilidad, de transformación, de generación de consensos, por supuesto, de gobiernos de acuerdo nacional,
las posibilidades de Bolivia no van a estar dadas, y se va a abrir algo, y termino con esto, se va a abrir algo que yo lo he escrito ya, y se llama una bisagra de tiempo. La bisagra de tiempo es la profundización de la crisis. Estamos en una bisagra de tiempo, y lo único que podemos hacer es que uno de los ejes se abra todavía más y la crisis se extienda al 26, al 27, se difiera. Y recién el país va a encontrar posibilidades de ¿qué? De buscar nuevos liderazgos para emerger. Por eso cuando José Luis decía esta mañana, Lupo, no vamos a ser un gobierno de transición, sino de transformación, es una linda palabra, es una construcción de frases hechas, pero no es lo que se va a dar en el país. Menos todavía un gobierno de Samuel, menos todavía. ¿Puede ser el próximo un gobierno corto? Posiblemente va a ser un gobierno corto. ¿Sabe por qué, Tufi? Porque no es acá venir y decir voy a colocar el tipo de cambio en 8.10, voy a vender el combustible a 5 y voy a modificar la Constitución y voy a hacer una nueva ley de inversiones públicas y voy a traer capitales de forma inmediata. ¿Sabe por qué? Porque efectivamente este modelo económico está apuntalado desde las iniciativas que tiene el Estado. Ese ha sido el modelo de los 20 años. Nosotros también decimos esto, hay que ir transitoriamente a la incorporación de los capitales privados para dinamizar la economía. Hoy la economía se mueve porque el Estado la mueve con su inversión, que explicábamos esta mañana está cayendo. ¿Usted cree que salir el Estado de la iniciativa y llegan los capitales el fin de semana? Acá al medio hay un proceso, Tufi, hay un proceso largo. Ese proceso largo está transversalizado por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, de poder, de identidades, de representación, etcétera. Entonces, ¿cómo se maneja ese intermedio entre el Estado que va saliendo o cediendo su espacio de alguna forma y llegando el capital privado, el nacional y el extranjero? En el medio, recesión, en el medio, caída económica. Lo tienen que explicar, Tufi. Por eso yo le decía, cualquiera de los dos lados que llegue, ¿no? Va a tener el problema. Totalmente. Yo también soy muy crítico en el lado nuestro. Usted sabe eso, ¿no? Usted sabe. Yo he sido muy crítico al señalarle al presidente que no tiene liderazgo, ¿no? Precisamente para resolver esto. Ese proceso intermedio, ¿cómo lo van a resolver? Eso, pero no nos lo dicen ni de casualidad porque ni siquiera lo ven. Porque como no conocen el Estado y la trama sociopolítica, imaginan que es llegar, tomar posesión y que yo mañana hago así y ya todo está funcionando. No es de esa manera. Son procesos para caer en crisis, procesos para salir en la crisis. Siempre son procesos y los procesos son lentos, no son tampoco de fin de semana. Entonces eso lo comprende, usted lo ha escuchado, los entrevista aquí todos los días. No. Alguien decía esta mañana, y además vamos a incorporar el turismo, y otros dicen porque el turismo va a dar $3,000 millones al país. Muy bien, bravo, aplauso por eso, pero para que usted tenga turismo tiene que tener estabilidad política, tiene que tener estabilidad social, tiene que tener libre transitabilidad en el país. Para tener libre transitabilidad tiene que desactivar los conflictos. Para desactivar los conflictos, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ese es el proceso, Tufi. Por eso nunca llegaron los $3,000 millones del turismo, porque nadie ha trabajado eso. Bueno, la Bolivia compleja. Le agradezco mucho, Jorge. No es tan simple, acá, ¿no? Sí, ahí cortito le pregunto, ¿cuál fue la última vez que habló con el presidente Arce? No habla ya casi. No, desde el día que me retiré, ¿sí? No hablé y no, debe ser más de un año ya, más de un año. Bueno. No hay necesidad para hablar, lo que tiene que saber de mi parte se lo digo a través de los micrófonos. No. Bueno, le agradezco mucho venir, ojalá podamos seguir hablando en cualquier otro momento. No, claro que sí. Ha visto usted que no es tan simple, es bastante complejo y están apostando por soluciones mágicas y por facilismo económico. Y eso no le va a traer al país ninguna solución, por eso la crisis se va a extender. La próxima vez nos dice usted o Eva Copa cómo piensan hacerlo, porque va a ser difícil si llegan también ustedes. Va a ser muy difícil, pero vamos a hacer algo que se llama ingeniería política, que es la transformación institucional y de poder del Estado, pero hay una primera etapa de soluciones inmediatas. Los 100 días de Samuel pueden terminar siendo 10 siglos. Se necesita atender ¿qué?
usted tiene que resolver el combustible inmediatamente y las divisas inmediatamente. Si tiene eso resuelto, puede entonces empezar a mirar déficit fiscal, endeudamiento, después reformas institucionales, etc. Si no tiene lo primero, la paciencia social se le va a agotar. La Navidad sin combustible, la cosecha más fuerte viene a fin de año. Si no hay combustible, tenemos un gran problema. ¿A usted le han dicho si van a mantener la lógica de importación del combustible? Yo asumo que todos van a mantener, porque nadie dice lo contrario. Todos quieren que Yacimientos importe combustible. ¿Por qué? ¿Por qué, Tufi? Usted es un hombre inteligente, sabe por qué. Bueno, le agradezco mucho. Ya vamos a seguir conversando en cualquier otro momento. Gracias. Jorge Richter ha estado hoy candidato a la vicepresidencia por Morena.